Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Buenas tardes, bienvenidas a esta temporada, al 10º programa de Guadalajara Verde, programa de ecología que hacemos en directo en Radio Arrebato en la 107.4 de la FM. Buenas tardes y bienvenidas. Hoy hablaremos sobre lo que ha acontecido en la COP30 que se ha celebrado en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil. Pero antes, no nos cansaremos de repudiar y acusar al gobierno asesino de Israel por el genocidio que sigue perpetrando al pueblo palestino. Precisamente la semana pasada, el sábado 29 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional en solidaridad con el pueblo palestino, auspiciado por las Naciones Unidas, evento que se viene celebrando desde 1977. La conmemoración de este año tiene lugar en medio de un frágil alto el fuego en Gaza, tras la intensa violencia y la crisis humanitaria que se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas. Se está cobrando la vida de decenas de miles de personas y ha forzado el desplazamiento de cientos de miles más. Seguimos con el tema que nos ocupa esta semana, la conferencia de las partes COP30. Esta 30ª conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU, toma ya, sobre el cambio climático, había generado incertidumbres, ya que si recordáis el cierre de la anterior cumbre en Bakú, resultó catastrófico. Hubo que hacer una segunda parte en Berlín para poder llegar a un acuerdo. Teniendo una segunda, bueno, en Bonn, no en Berlín, en la que se habló sobre todo de financiación privada y que demostró la continuidad del neoliberalismo económico que nos ha llevado a la situación actual. A pesar de ello, siempre hay que afrontar este tipo de eventos con ánimo positivo y esperando buscar salidas a los problemas del planeta. Acordar un mecanismo de acción para acelerar la respuesta a la emergencia climática e incluir medidas adicionales de justicia climática debería ser uno de los grandes objetivos. Uno de los objetivos que deben de tener las petroleras es destrozar los foros donde se discute sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Y como dinero no les falta, han colocado en esta cumbre a más de 1.600 lobistas en delegaciones de la cumbre. Esta presencia está convirtiendo la cumbre en una feria de comercio para los contaminadores y sería necesario limitar o incluso prohibir la presencia de estos personajillos. Y para hablarnos de todo ello tenemos a nuestro compañero de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, que no solo ha seguido esta COP30 de primera mano en Belém, sino que es capaz de valorar esta cumbre respecto a las anteriores, valorando si se han cumplido acuerdos anteriores o no. Y también hemos hablado con dos personas que han asistido a la cumbre, invitados por el Ministerio de Transición Ecológica y la Fundación Biodiversidad. Se trata de Rodrigo Guerrero y Marina Estrada. Ambos han participado en el proyecto Generación Clima, COP30, para que los jóvenes puedan llevar sus planteamientos a la COP. Y esto es lo que hemos hablado con ellos. Buenas tardes, Rodrigo y Marina. Muchas gracias por participar en Guadalajara Verde. Hola, buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha supuesto para vosotras, desde el punto de vista personal o profesional, participar en esta cumbre? O si teníais experiencia ya en temas anteriores a esta relación. Iros turnando, interrumpiendo como podáis. Venga, que empieza Rodrigo. Si quieres empiezo yo. Vale. Bueno, para mí, a nivel personal, lo comentábamos con las compañeras, ha sido como una de las experiencias de nuestra vida, ha sido increíble, bastante inimaginable, incluso cuando ya solo que nos diesen esta beca fue bastante inimaginable, pero una vez que nos la dieron tampoco nos hacíamos a la idea de todo lo que íbamos a vivir en la COP. Y bueno, no sabemos si volveremos en un futuro a otras COPs, igual con otra posición,
pero bueno, lo que ahí hemos vivido ya nos lo quedamos para siempre. Y luego más a título, podríamos decir, profesional, bueno, es verdad que yo ahora estoy por empezar un doctorado que se aleja un poco de este mundo de las negociaciones, pero sí que estoy intentando impulsar en paralelo como el desarrollo como de mi personalidad dentro del mundo de la divulgación, del mundo de hablar para concienciar sobre cambio climático, un poco más para llegar al público de a pie. Sí. Entonces esto para mí ha supuesto una subida de escalón increíble por darme acceso a personas con muchísimo conocimiento, personas con muchísima experiencia en este campo, gente con la que poder hablar, a la que poder entrevistar, todo este tipo de cosas que la verdad que siento que me ha dado un boost en mi carrera profesional de repente que no me podía esperar hace 5 meses, la verdad. Bueno, yo coincido plenamente con Rodrigo, que ha sido una experiencia a nivel personal irrepetible. Ha sido desde luego subir un escalón, conocer a personas inimaginables y también poder compartir todo este tiempo con mis compañeros, que nos hemos apoyado en todo y hemos hecho un verdadero grupo. Y a nivel profesional, para mí me ha aportado cosas bastante diferentes, porque al seguir estudiando es como una de mis primeras experiencias reales de lo que son las relaciones internacionales, claro, de lo que es vivir una negociación de verdad, de cómo funcionan las cosas, más allá de la teoría. Entonces a mí me parece muy, muy enriquecedor ver cómo a dos perfiles tan distintos como Rodrigo y yo, una experiencia así nos puede aportar tantísimo, aunque sean planos tan diferentes. Pues siento mucho deciros que os toca a vosotros pelearos, porque nosotros ya estamos ya cuesta abajo y vosotros jóvenes sois los que tenéis que empujar y arreglar esto. Bueno, uno de los objetivos era conseguir una participación más activa y obtener aportaciones que los jóvenes tenéis que hacer con el cambio climático, como decía Rodrigo. ¿Cómo habéis participado y cuáles pueden ser las aportaciones que habéis hecho? Yo personalmente he ido a un montón de paneles en la COP. Me coincidió que me invitaron a distintos paneles, a distintas charlas, muchas de ellas organizadas por jóvenes. Entonces así conseguí, involucrarme activamente en diferentes espacios que se salieran del pabellón de España y así difundir las conclusiones de la LCOI, que es la Conferencia Local Española de Cambio Climático, que se organizó en julio en Granada. Y de ahí se sacó un documento de conclusiones y yo tuve la oportunidad en la COP de ir difundiendo todas estas conclusiones en los diferentes espacios. Es lo que más resaltaría realmente de nuestra participación en la COP, poder haber amplificado la voz de la juventud española, que será un poco también nuestro papel allí. Sobre esto tengo una pregunta, Marina. Todas las proposiciones que se hacen a lo que es la cumbre, muchas de ellas son desoídas, evidentemente, porque evidentemente es una tontería, porque no caben. No caben porque hay un montón. Es una negociación, como te has dicho, y es una negociación a cara de perro. O sea, aquí no vamos a decir, jijija, mira qué bien nos vamos a quedar. Aquí son cara de perro. Entonces, estas aportaciones que hacéis a la cumbre desde la LCO y desde los jóvenes españoles, todo esto, ¿cómo sientes tú que se ha aceptado por digo la cumbre porque no sé exactamente en qué organismo o en qué medio lo metéis dentro de la cumbre? Esto se estructura todo a través de la COI, que es la cumbre de los jóvenes que se hace justo antes de que empiece la COP, pero los jóvenes allí están haciendo presión permanentemente. Prácticamente a todas las horas del día va a haber una manifestación, como un evento para meter presión a los gobiernos y que tengan en cuenta las demandas que tenemos. Quienes organizan todo esto en la COP es Yaungo, que es como la coordinadora de todas las asociaciones de juventud dentro de la COP. Y tienen reuniones cada mañana, se organizan y preparan los eventos del día, cómo tomar notas, cómo hacer presión, cómo trasladar todas nuestras demandas, nuestros objetivos, nuestras preocupaciones, nuestros intereses. La verdad que está muy, muy bien organizada la juventud en la COP y que hacen un papel de ejercer presión muy importante. Sí, sin ser peyorativo, hacéis un papel de lobby. Bueno, se podría ver así, claro. Hacia nuestros intereses,
Sí, hacia los intereses de una generación entera. No, a vuestros intereses no, a los intereses de todos. Y la participación de vosotros, especialmente de vosotros 4, aunque solamente estáis 2 aquí hoy, ¿es independiente? ¿Vais un poco en grupo, todos al mismo? ¿Os repartís en los trabajos, la presencia en distintos sitios? ¿Después compartís las experiencias? ¿Cómo habéis trabajado? Pues aparte de lo que mencionaba Marina, de cada uno trabajar en unos paneles de ciertos pabellones en los que podíamos hablar como ponentes u organizar las mesas redondas, podíamos asistir a las negociaciones. Entonces, en la cumbre, o sea, en la COP, pues se debate sobre un montón de temas, pero un poco nos agrupamos en los 4 ejes principales, que son adaptación, mitigación, financiación y transición justa. Entonces, cada uno de nosotros, por ejemplo, Marina seguía mitigación, yo seguía adaptación, seguíamos uno de estos temas y entonces básicamente nos metíamos en las negociaciones que correspondían a estas temáticas y un poco para ir menos locos y con la cabeza más encaminada, pues seguíamos al negociador de España o a la persona de la delegación española que estaba siguiendo esas negociaciones. Vale. Entonces, un poco esa ha sido nuestra forma de involucrarnos en las negociaciones a través de un contacto realmente directo con los propios negociadores españoles y con las propias personas de la delegación española. Por ejemplo, tuvimos pues, la oportunidad de tener un montón de reuniones de tú a tú con pues, como la ministra del Ministerio de Transición Ecológica, que fue muy cercana y nos en su apretada agenda nos sacó un hueco para poder hablar con ella y transmitirle nuestras inquietudes y ver cómo estaba ella viviendo la propia COP y cómo estaba logrando hacer presión. De forma muy breve, ¿qué valoración habéis sacado de esos procesos donde habéis participado? Que son muy complejos y que hay mucho trabajo detrás que no se ve. En la semana técnica, que es la primera semana, se debate muchísimo, pero cada coma del texto se debate. Realmente pueden estar 20 minutos discutiendo si quieren poner un punto, si no lo quieren poner, si quieren fusionar algo. Y luego llega la semana ministerial, que es la segunda semana, y las cosas pueden cambiar enormemente, porque es como una semana más política, menos técnica. Entonces, no hay que minusvalorar el proceso, realmente tiene su valor, es muy complejo y hay un esfuerzo por todas las partes, pero también es verdad que nosotros como jóvenes estamos muy descontentos con el resultado, que a veces no se refleja todo el esfuerzo, toda la ambición en el resultado. Entonces, no queremos caer en el simplismo y tenemos que reconocer todo el trabajo y todos los mecanismos que lleva esto, pero también debemos ser críticos y decir que no estamos nada satisfechos con el resultado de todos estos procesos. De lo que yo he estado siguiendo la COP, que la he estado siguiendo, hay algunos puntos que realmente me han chirriado. No sé si vosotros tenéis una percepción similar o no. Es el tema de la financiación, que se terminó en Bakú. La financiación público-privada, sobre todo privada, y el tema de los combustibles fósiles, de poner un coto claro y definido para los combustibles fósiles. ¿Qué percepción tenéis de estos dos temas? O incluso, yo os dejo más libre, decir, ¿cuál es el punto que a vosotros os ha chirriado más? El que habéis dicho, esto no puede ser. ¿Os ha enfadado? Venga, hombre, claramente el de los combustibles fósiles, lo que en inglés se conoce como phase out, que no se menciona en el texto final, que tenemos que lograr la desaparición de los combustibles fósiles en todos nuestros procesos. Es que es inimaginable en el punto en el que estamos, porque no podemos estar hablando de mitigación o de luchar contra el cambio climático si no estamos incluyendo este punto en los textos finales, que parece una tontería que no se incluya, pero es que lo es todo. Pues bueno, rompiendo un poco una lanza y también por ver cómo España somos bastante pioneros en este tema. En esta COP lo que ha sido bastante inaudito ha sido la declaración de varios países liderados por Colombia y Países Bajos, en los que se encuentra España, de cómo buscamos más ambición, no estamos de acuerdo con este texto, entendemos que al final en un proceso multilateral hay que llegar a acuerdos para que algo salga adelante y pues bueno, las presiones para echar hacia atrás la desaparición de los combustibles fósiles son fuertes,
Pero bueno, es que hay países que piden más ambición y que realmente quieren avanzar más rápido. Entonces, el año que viene, en 2026, en Santa Marta, en Colombia, se realizará una cumbre paralela para que los países que buscan más ambición avancen al ritmo al que realmente son capaces de avanzar y al que quieren avanzar. Entonces, esto me parece muy importante, que veamos que, bueno, la COP está muy bien, los procesos multilaterales están muy bien, pero también hay que dejar el espacio para los que queremos avanzar más rápido. Y de nuevo resalto que España somos uno de esos países que a veces somos muy autocríticos con nosotros mismos, y es verdad que hay que ser autocrítico, claro. Pero jope, estamos liderando también esta nueva apertura de posibilidades, entonces hay que ser más ambiciosos, y al menos se ha visto en este caso que hay países que sí que lo son y que lo están llevando a cabo. Marina. Pues yo coincido completamente. O sea, el tema que más nos preocupa es mitigación, porque es el tema más alarmante. No puede haber, o sea, una desaceleración del cambio climático si no partimos de la mitigación. Es como el pilar básico. No podemos pretender seguir invirtiendo, que se debe, en adaptación, en transición justa, si realmente no estamos yendo a las causas de raíz que están causando el problema. Entonces, mientras sigamos escurriendo el bulto y no digamos claramente hay que acabar con los combustibles fósiles y estas son las rutas claras, pues el problema va a seguir creciendo. En cuanto a financiación, sí que se está hablando mucho ahora de financiación público-privada. Es decir, incluir mecanismos a través de la financiación pública para hacer un de-risking, como quitar el riesgo a las inversiones privadas y así fomentar la inversión privada. Es algo que ya se venía trabajando desde la conferencia en Sevilla para el desarrollo y que lo hemos continuado escuchando ahora en la COP en noviembre. No sabemos a dónde llegará. Nosotros solo esperamos que sirva para movilizar una mayor cantidad de dinero que realmente hace falta. Y ahora vamos a hacer un poco de futuristas. Dentro de pocos años tenéis que participar en la cumbre como miembros activos. ¿Qué es lo que pondríais y qué es lo que quitaríais? Esto es una carta a los Reyes Magos, aunque ya sabemos todos que, bueno, no todos, que pueden no existir. Es que es complicado, es complicado. Es una crítica lo que estoy pidiendo, una crítica del sistema en sí. Y porque llevamos muchos años, muchas COP, desde París, desde Tokio, y no avanzamos a la velocidad que nos gustaría. Nosotros hemos percibido que hay igual una serie de países que por sus intereses tratan de frenar el eje del mal o las negociaciones. Entonces, a ver, eso también, si pudiésemos lo atajaríamos de forma que no se pudiera ir para atrás, que solo pudiésemos ir para adelante. Las NDCs, que son las contribuciones nacionales determinadas, yo por mi parte las haría de obligatorio cumplimiento, porque ahora mismo es obligatorio mandar tener una preparada, pero no es obligatorio cumplir con ella. Entonces, ¿de qué vale que tú tengas una ruta en cuanto a mitigación o para abandonar los combustibles fósiles o para lo que sea, si no estás obligado a cumplir con ella? Es que es ridículo. Entonces yo creo que una buena forma de avanzar sería cumplir con ellas y además ponerlas en ruta al 1,5, porque es un poco paradójico que algunos países tienen hecha esta ruta, pero no está encaminada al objetivo del 1,5 al que se han comprometido en el Acuerdo de París. Entonces estamos en lo mismo, tienes una ruta que no vale para el objetivo y además no estás cumpliendo esa ruta. Así como pretendemos realmente frenar el cambio climático. Entonces, eso son, yo creo, reformas estructurales que tienen que hacerse y cuanto antes mejor. Rodrigo, tu turno. También estoy de acuerdo con Marina, y por otro lado añadiría que también es algo que hemos sentido que ha frenado muchísimo las negociaciones, y es que hay que redefinir el concepto de países en vías de desarrollo y países desarrollados, que se encuentra... que viene ya de antes del Acuerdo de París, pero es que lo que hemos visto es que hay países que están dentro de la definición de países en vías de desarrollo y que a día de hoy ya no son países en vías de desarrollo y más bien son países pioneros y que están en la punta del desarrollo tecnológico e industrial. Es normal que haya reticencias a movilizar financiación que luego la reciban países que realmente no la necesitan. Entonces, claro, parece que los países con más posibilidades se están negando a dar financiación porque realmente, como si no quisiesen ayudar a los países más vulnerables, cuando realmente hay muchas más capas y hay muchos más intereses ahí detrás. Entonces, claro, si ya estamos partiendo de unas definiciones que a día de hoy están mal y que no se revisan, pues como que parece muy complicado que se
se consigan poner de acuerdo. Entonces, para mí, lo primero sería destruir esas definiciones y buscar otra manera de realmente reflejar los países que sí que necesitan que se movilicen financiación hacia sus países porque realmente son más vulnerables. Y entonces eso para mí sería otro punto clave para redefinir y así lograr que las negociaciones vayan más ágiles y se consigan de forma más efectiva resultados. Y de todo el proceso que habéis vivido, ¿cuáles pensáis que son los puntos fuertes y los puntos débiles? ¿Dónde se falla? Sí, el multilateralismo es a la vez un punto fuerte y un punto débil. Me explico. Por un lado, tenemos claro que es la única vía que tenemos ahora mismo, el multilateralismo, para ponernos de acuerdo y para no terminar como hace un par de siglos, pero a la vez es muy débil, está pasando por una etapa, desde luego, muy delicada y que se está poniendo en cuestión si es el método apropiado. Entonces, debemos proteger el multilateralismo porque es la única vía y tenemos que ser conscientes de que ahora mismo se está poniendo en cuestión su eficacia. Para mí otro punto débil, yo que vengo desde un mundo más técnico, es que se sigue hablando mucho de decisiones políticas y obviamente en una última instancia van a ser decisiones políticas, pero siento que en un tema como el cambio climático que es tan técnico y tan científico, las decisiones técnicas y toda la consideración de los técnicos tendría que elevarse mucho más y tener mucha más importancia y peso que el que realmente tiene. Porque vale, al final va a ser un político el que tome las decisiones, pero es que estamos en un punto en el que las decisiones yo considero que ya no pueden ser políticas, tienen que ser prácticamente en su completitud técnicas y científicas para lograr realmente que el cambio sea real y que todos estemos alineados en la misma línea. Y muy rápidamente para los dos, que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cuáles son las próximas actividades que vais a hacer o la próxima dentro de la Me imagino que continuaréis en la lucha. Vamos a hacer una actividad post-COP en el Ministerio de Transición Ecológica, en el que vamos a poder realizar una actividad a la que hemos llamado cartas de ambición, que son cartas que han escrito todas las personas que han ido pasando por el pabellón de España, de cómo imaginan el futuro y todas esas cosas. Entonces queremos hacer un poco un homenaje a esas cartas, a la vez que recogemos un poco las conclusiones de todo lo vivido, nuestras sensaciones, cosas a mejorar, aprendizajes. Es un poco la idea. Sí, y luego aparte este año como Generación Clima lo que queríamos traer a futuro, que al final hemos notado como que no hay una continuidad en este proyecto Generación Clima del Ministerio. Entonces queríamos que se generase de algún modo un espacio de alumnis de Generación Clima en el que los generaciones climas pasados puedan ayudar a los generaciones climas futuros, se cree un ecosistema en el que todos podamos colaborar con nuestros proyectos, con nuestras ideas y que no simplemente sean bloques de un año a un año sin conexión alguna. Entonces esa es un poco nuestra propuesta para el Ministerio este año, es conseguir generar una continuidad para que de algún modo se vaya creando una bola cada vez más y más grande y con cada vez más fuerza y más gente pues podamos hacer cosas más interesantes. Pues esto es todo, muchísimas gracias. Os deseo mucha suerte en vuestros desarrollos profesionales y personales. Y nos dais una alegría que gente tan joven y tan preparada como parece que sois, estéis al pie del cañón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el espacio. Un abrazo a los dos. Hola Javier, buenas tardes. Como siempre, un año más te tenemos aquí hablando de las COP. Buenas tardes, como siempre un placer volver a repetir con ustedes. Hola Javi, ¿qué tal? Ya hemos hablado antes, encantado de tenerte en el programa y muchísimas gracias porque en el momento que te decimos, oye, ¿quieres...? Y dices sí. Bueno, hombre, que menos a vosotros que ya tenéis una amplia experiencia de tratar todos estos temas, no merecéis menos, chicos. Hombre, yo cuando te veo en la televisión, en la 1, y digo, jolín, y nos atiende Javier. Claro que sí. Claro. Claro que bueno, Javier, se ha celebrado la 30ª cumbre y antes de hablar de los resultados, cuéntanos cómo se ha desarrollado en cuanto a organización. No quiero hablar del incendio, eso es aparte.
¿Qué tal hay que estar organizado por los brasileiros? Bueno, pues la verdad es que yo vengo bastante frustrado, ¿no? Quiero decir, porque empezamos con una primera presidencia brasileña que nos prometía cómo avanzar muchas cosas. Hombre, ir al Amazonas para nosotros tenía un significado especial, ¿no? Claro. Eso con lo que luchamos, tenerlo ahí tan al lado. La presidencia brasileña había prometido una hoja de ruta de descarbonización, contra la deforestación y demás. Y yo la experiencia que he vivido es que no ha sido una buena cumbre en cuanto a lo que es el gobierno brasileño. Sí lo ha sido en cuanto a la sociedad civil, pero en cuanto a la capacidad del gobierno brasileño de que esta cumbre sirviera para conseguir algo, no lo ha sido. No hemos conocido, por ejemplo, textos durante la última semana que nos hubieran permitido a las organizaciones de la sociedad civil seguir de forma adecuada el procedimiento. La presidencia terminó un proceso que era un poco lentejas, ¿no? Aquí tenéis mi texto, hasta que hemos llegado, o lo comes o lo dejas. Yeah. Y bueno, pues yo creo que sigue bastante decepción un poco, bueno, pues que esperaba más que una presidencia de la presidencia de Brasil, pues pudiera arrancar mayores compromisos de lo que ha conseguido hacer. Es una pena que todos los años repitamos eso, que no se ha conseguido. Pero bueno, ¿cuáles han sido al principio los planteamientos iniciales de las partes para los debates, para la deliberación? Bueno, por los planteamientos yo creo que vemos lo que ya os cuento todos los años, ¿no? O sea, primero vemos, por un lado, que tenemos unos países que están incapaces, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que yo creo que es el más relevante. Hemos visto que el giro a la derecha del Europarlamento ha restado un montón de liderazgo climático de la UE. Hemos visto que ni tan siquiera hemos sido capaces de poner a tiempo los compromisos que se preveía que pusiéramos en septiembre y que no hemos sido capaces de aprobar en noviembre, y vemos además como toda esa parte que es clave para el clima de financiación climática, ¿no? De pagar esa deuda histórica del norte a sur global para que otros países puedan optar por vías de desarrollo distintas a usar de combustibles fósiles, pues no ha funcionado. Pero también vemos que la cumbre cada vez es un conflicto geopolítico internacional mucho más fuerte, y que aquí los combustibles fósiles, pues sobre todo los grandes países petroleros, los saudíes, los chinos e incluso los indios o Estados Unidos, que aunque no ha estado presente, ha estado omnipresente durante toda la cumbre, pues están evitando cualquier mención a los combustibles fósiles, ¿no? Se cumplen 10 años del Acuerdo de París en unos días, el 14 de diciembre, y hemos avanzado, sí, no podemos decir que no hayamos avanzado. Lo que es evidente es que el 1,5 grados ya lo hemos superado y que todavía no vemos esa caída drástica de las emisiones con las que cerrábamos hace 10 años el Acuerdo de París. A mí me hizo gracia cuando se estaba celebrando la cumbre y Brasil anunció que iba a explorar, hacer exploraciones de petróleo en la desembocadura del Amazonas. Digo, bueno, pues es una clara demostración de intenciones, ¿no? Y además en febrero anunciaba, el mismo año que se hacía la cumbre, que se metía dentro del grupo de los países petroleros, de la OPEP Plus en este caso, que es una de, hombre, quizá no estemos siendo coherentes, por decir, estamos siendo hipócritas con lo que supone una cumbre como esta, ¿no? Y un Petrobras que ha estado también, que es la petrolera brasileña, pues muy presente en todos los lados y en todos los espacios de negociaciones. La verdad es que yo no sé exactamente, no sé, es que ya me preocupa muchísimo que esto es cerrar los ojos ante una evidencia terrible y seguimos investigando y explotando combustibles fósiles. ¿Cuándo vamos a parar? Esa es la pregunta. A mí me gusta, vamos a poner un poco de rayitos de esperanza, ¿vale? Para que no parezca que esto es todo desesperante. Colombia en la cumbre anunciaba, y yo creo que esto es uno de los pasos, ¿no? El hacer un tratado internacional que sea vinculante, y procuraremos que sea vinculante precisamente para hacer ese fin de los combustibles fósiles y trazar una hoja de ruta. Está claro que estas cumbres, como nos obligan a consensuar, a tener acuerdos pues con los mismos productores de petróleo, pues tienen sus límites, ¿no? Venimos pidiendo que nos dejen votar, que dejen votar a los países, que tengamos transformaciones, pero esto no llega. Entonces,
ante la urgencia en la que vivimos, pues es obvio que iniciativas como la de Colombia o las de Panamá, que en el plenario final de la cumbre tuvieron las narices de parar el plenario y decir no nos vamos de aquí sin que ponga combustibles fósiles dentro de la resolución, y una pena que no lo consiguieran porque la presidencia brasileña no les dejó que lo consiguieran, pero ahora plantean el vámonos a Colombia, a Santa Marta en abril, y al menos aquellos países, en torno a unos 20-25 en estos momentos ya han confirmado que estarán, que quieran, sí que hagan un acuerdo internacional y que marquemos esa línea separatoria entre quienes están dispuestos a hacer algo de forma real y urgente y aquellos que no les queda más remedio que ir a las cumbres a bloquear las decisiones que deberíamos de estar tomando a nivel mundial. Sí, porque entre los participantes, si no tengo yo mal el dato, han aparecido como 1.600 lobistas. Un 12% más, creo que decían la gente de Keep It Polluters Out que lo hace. Sí, esto es constante, no solamente la presencia de los combustibles fósiles o los petroleros, incluso algunos con carné de país, que esto es lo más preocupante, ¿no? O sea, haciendo representaciones nacionales. Sino que además, bueno, una de las cosas, y además no vamos a hablar del fuego, pero vamos a hablar, ¿no? Porque yo creo que también muestra el riesgo que tiene muchas veces que las cumbres las estemos convirtiendo cada vez más en un espacio de exposiciones, ¿no? En una feria, en un IFEMA, en una feria de Madrid, donde los países cuentan sus cosas, que está bien y que podría ser interesante una parte, pero esto es lo que está siendo es el coladero de todos estos intereses empresariales, porque son intereses empresariales de vender falsas soluciones como si fueran, bueno, lo que necesitamos para el clima, que sabemos que va por el sentido contrario. Totalmente. Retomamos el tema de Bakú, donde se tomaron unos acuerdos sobre financiación. ¿Cómo se han desarrollado? Habrán ido a más, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, poco más. La verdad es que ha habido una discusión muy grande sobre ello y básicamente lo que ha sido la cumbre es, bueno, esto es un poco el lenguaje de Naciones Unidas, ¿no? Hay un artículo en el Acuerdo de París, que es el artículo 9.1, que lo que dice es que los países del norte tienen la obligación de financiar a los países del sur. Y esto en Bakú no lo quisieron escuchar, como os contaba el año pasado. Sí. Y entonces los países del sur se han cabreado mucho y lo que han forzado es a que de aquí a 2 años haya decisiones específicas para ver cómo vigilamos que el norte global ponga los fondos que tiene que poner. Además, en el mundo en el que estamos ahora esto es mucho más preocupante, porque precisamente la salida de Trump del Acuerdo de París y otros tantos acuerdos, pues está dejando caer un montón de financiación que Estados Unidos, como primera potencia mundial en el siglo XX, adeudaba a muchísimos países que ha usado como campo trasero, pues se sale del acuerdo y ahora ya no es que solamente haya que financiar clima o ese agujero que deja Estados Unidos, sino que hablamos también de financiación, por ejemplo, de estructuras de Naciones Unidas o lo que hemos conocido tradicionalmente como la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Entonces, hay mucho mosqueo por muchos países de precisamente, bueno, que ya no solamente que Estados Unidos se vaya, sino que nadie en el mundo le hace a Estados Unidos que esa salida del Acuerdo de París o ese incumplimiento de sus compromisos le salga políticamente caro. No solamente se ha salido del Acuerdo de París, sino que ahora mismo es el principal productor de petróleo del mundo. Pero bueno. Sí, y de gas de fracking, que esto lo veamos muchas veces, ¿no? Claro. O sea, pero aquí la administración previa de Biden también marcó récords de extracción de fracking, que a nosotros nos gusta. Tampoco que olvidemos que esto Estados Unidos siempre ha seguido para allá, independientemente de lo suicida que fuera su presidente el que estuviera en la Casa Blanca. Sí. Javier, vamos a hablar de algo positivo. Se ha avanzado en la creación del mecanismo para la transición justa global, el BAM. Venga, háblanos de él. A ver, explícanos eso. BAM, BAM. BAM. Me molaba mucho porque era como el cómic, ¿no? Esto que hacen el ruido del BAM, sí, ¿no? Y sale la bandera de la pistola, ¿no? Y BAM, Bueno, la pistola no, a lo mejor que es un poco bélico, pero... Una pistola de agua, quería decir. La de agua, eso sí, para apagar el fuego, muy buena. Bueno, pues esto lo llevamos muchos años la sociedad civil y sociedad civil entendido como los ecologistas, los sindicatos, las mujeres, las plataformas indígenas. En el fondo es una propuesta nuestra, con lo cual en eso estaba muy contento.
ante esta incapacidad que tenemos de encontrar pues como acuerdos claves y grandes que pongan fin a los combustibles fósiles, pues parece que una de las buenas ideas para poder acelerar esto es unir dos cuestiones fundamentales, ¿no? Una que es cómo reducimos las emisiones y cómo hacemos toda esa transformación de sectores industriales y energéticos para que sean renovables y que paren el planeta y además estén en consonancia con los valores ambientales, y cómo unimos eso con el otro pilar climático que es la financiación esa del norte al sur global. Bueno, pues para eso defendimos este BAM que se empezará a desarrollar en los próximos años y que lo que pretende es hacer eso, ¿no? Acelerar lo que denominamos la transición justa, no tanto entrando en obligaciones a nivel de país, sino facilitando que muchos países del sur global pues puedan coger procesos de transición energética y pues por ejemplo acelerar la implementación de renovables para garantizar sistemas de cocinado sanos a las poblaciones, ¿no? Porque recordemos que hay muchas mujeres, sobre todo en África, que siguen cocinando con residuos biológicos, lo cual genera unos problemas de cáncer muy grandes, ¿no? Pues todas esas medidas de transición justa en esos países más vulnerables, pero también todos esos sectores laborales que se tienen que reconvertir, ¿no? Todo el sector del refining del petróleo, del gas, que tiene que ir desapareciendo paulatinamente, o del nuclear, que también tienen que ir desapareciendo paulatinamente. Pues esos elementos entran dentro de este mecanismo que llamamos el BAM, que es el gran éxito con el que hemos cerrado la COP30. O sea que ese sería, digamos, la parte más positiva de la COP, ¿no? Sin duda, es el único avance como un poco más real y tangible que teníamos, ¿no? Y además lo hemos hecho un año antes de lo que se esperaba, lo cual es una buena noticia, pero bueno, como siempre, ya sabéis que es una de cal y una de arena. Lo que nos falta un poco de buena noticia es que sí que creemos que el tiempo lo podían haber aprovechado para definirlo mucho más, ¿no? Y para que quedara mucho más claro qué entraba y qué no entraba en ese concepto de la transición justa. Pero desde luego es un compromiso arrancado y con mucho esfuerzo, sobre todo por la sociedad civil y por el mundo sindical. De todas formas, a mí me da la impresión, bueno, veo que en estas COP siempre lo que se va haciendo es posponiendo cosas para dentro de un año, para dentro de 2 años. Es decir, se va avanzando tan lentamente que lo que nos vamos poniendo son metas que después ves, como ahora, este año la retirada de Estados Unidos, pues resulta que se va a tardar mucho más en alcanzar. Y, o sea, entonces somos los expertos en la procrastinación, claro. No vamos, son los expertos en la procrastinación. Tiene mucho que ver también con cómo funciona la política internacional, ¿no? Hablamos de acuerdos entre países, entonces, bueno, intentan como gotearlos para que no aprobemos todos juntos y no entren en pánico, ¿no? Por decirlo a las claras. Y siempre vamos a ir goteando, arrascando, y esto es lo que hace, que a mí es lo que me encanta, es que vayamos a pasos de caracol cuando necesitamos saltos de gigante. Entonces, bueno, pues un poco frustrante, sobre todo para los que vamos allí a defender una acción rápida, contundente y urgente. Pero los cambios se ven a largo plazo y la preocupación es cómo a veces estos acuerdos internacionales lo que marcan mucho más es hacia dónde se tiene que mover el mundo. Y vemos ahora, por ejemplo, cómo esta respuesta a la ultraderecha de Milei, de Trump y demás, pues está cambiando tendencias que eran muy pequeñas, pero eran relevantes, ¿no? Las Naciones Unidas publican un informe sobre el fin sobre cuánto vamos a extraer en un futuro de combustibles fósiles, y habíamos conseguido desde el Acuerdo de París que esos informes cada vez mostraran un descenso muy pequeño, pero cada vez un poco más de descenso. Bueno, pues el último es destrozador, porque ves lo que pasa cuando llega un Trump al poder o un Milei, y esa tendencia escasa de decrecimiento a futuro pues ya se está rompiendo y ya están empezando a volver a poner crecimientos exponenciales de extracción de combustibles fósiles. Y eso muchas veces es un valor intangible de estos acuerdos que es muy relevante a nivel geopolítico internacional. Has mencionado antes a Colombia y a Panamá como, bueno, los países que se han destacado más en intentar hacer una cosa más práctica. Pero ¿cuál es la ruta para la eliminación de los combustibles fósiles? ¿Cuándo se va a poner una ruta bien marcada? ¿Es posible hacerlo?
Todos los COP, países... Augusto. En la COP yo creo que es muy difícil y vamos a ser sinceros, en el año 2023, que fue la de Dubái, conseguimos poner por primera vez tras 28 cumbres la palabra combustibles fósiles y desde entonces no se ha avanzado realmente, porque en cuanto sale el fantasma de los combustibles fósiles, sí, ya se bloquea, se para. Y esta presidencia, además a lo mejor ella incluso metió un poco de pata diplomática, por decirlo, intentó acelerar una hoja de ruta de fin de los combustibles fósiles, que nosotros estábamos muy a favor de ello, pero en cuanto lo anunció Lula el miércoles en la cumbre implosionó y todo lo que se había estado trabajando se vino para abajo, pues porque los saudíes y las potencias petroleras dijeron no, que es lo que llevamos viendo. Colombia y la propuesta de Colombia y Panamá podría ser una opción, ¿no? Y a mí me gustó mucho Colombia, no ahora, sino en Egipto, que la ex ministra colombiana vino a decir una frase que a mí me pareció un ejemplo claro del reto en el que estamos, que dijo: Colombia está dispuesta a empezar a deshacerse de todos sus combustibles fósiles si a cambio tenemos una reformulación de todo el sistema financiero internacional, porque lo que no me podéis pedir a los colombianos es que pongamos fin a los fósiles mientras me pedís que pague la deuda acumulada, muchas veces injusta e ilegal, a través de la exportación de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ese es el camino a andar, el camino que se propone en Colombia. Creemos que todos los países, y en este caso España, debería de entrar de los primeros e intentar lograr una hoja de ruta que nos permita poner objetivos sectoriales concretos y claros y la financiación necesaria para alcanzar eso a nivel global, para llegar a un mundo descarbonizado y con consumo casi cero de combustibles fósiles en el año 2050, que quedan 25 años. 25 años. Antes, Javier, has comentado el papel ligeramente el papel de Europa. Y ahora estás hablando de España. España tendrá que ir de la mano de Europa o Europa de la mano de España. Pero ¿se ha notado la recesión de los planteamientos de Europa por la situación política del continente? Sí, enormemente. Yo prefiero de las dos opciones que me pones la de España en estos momentos, o sea, Europa vaya de la mano de España en estos momentos, quiero decir. También recordar que, bueno, de alguna forma la Unión Europea no es solamente la única forma en la que estás en una COP, también tenemos capacidad nacional para plantear nuestras posiciones y que a veces los españoles nos escondemos detrás de la UE para justificar que no estamos siendo lo suficientemente ambiciosos. Yo creo que España en estos momentos en el contexto de la UE tiene un problema de legitimidad. Si verdaderamente quiere seguir manteniendo una mínima credibilidad al ser líder climático, no puede permitir ni puede avalar posicionamientos como los polacos o como los de Centro Europa, que básicamente están diciendo quiero gas y alineándose en posturas de Putin o de Trump, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo el giro de Alemania, y veremos qué pasa con Francia, van a ser un reto fundamental para la coherencia del gobierno español, y yo ahí sí que probablemente no sé hasta qué punto estaremos de acuerdo, no vosotros sino en general. Yo creo que España tiene que romper un poco y marcar línea política, y lo que defiende internamente o dice defender internamente la UE también lo tiene que plantear externamente. Por eso en su momento nosotros sí que creemos que España hizo bien alineándose al lado de Colombia en esta declaración y en esta hoja de ruta de los combustibles fósiles, pero sí que es cierto que lo que estamos viendo en la Unión Europea es que se están retrasando objetivos. Si vemos, por ejemplo, el último documento, que es el del objetivo a largo plazo para 2040, ya no solamente es que no sea tan ambicioso como era la versión en el anterior Europarlamento, sino que además lo que vemos que es más preocupante es que están minando la integridad y abriendo puertas traseras a la legislación para que los colegas contaminantes de las grandes empresas pues les salga gratis contaminar, ¿no? Entonces han abierto a casi un 10% de posibilidad de que las reducciones de gases de efecto invernadero se hagan en base a la compra de créditos a terceros países, lo cual es una falsa solución. Entonces, y ahí es donde vemos ahí el problema de la Unión Europea, ¿no? Y de esa presión de muchos países. Hay otro tema que son el tema de los indicadores. Estos indicadores, yo creo que hay alguna buena noticia, pero quiero que me la confirmes tú. ¿Cuáles son los que se han incluido?
Primero, pues explícanos qué son estos de los indicadores y después dinos los que se han incluido. Se han incluido unos cuantos, pero son provisionales. Pero la buena noticia es que hayamos incorporado algunos. Estos indicadores son una serie de elementos que estamos poniendo, sobre todo para afrontar la adaptación, es decir, cómo nos adaptamos a las nuevas circunstancias que tiene el clima, particularmente en el sur global, ¿no? Porque nosotros a nivel europeo lo tenemos bastante más desarrollado, pero muchos países necesitan tener una indicación clara. Estos indicadores no son solamente si eres capaz de construir una presa o mejorar un ecosistema para adaptar al cambio climático, sino que aquí hay muchas cosas de característica social, ¿no? Por ejemplo, muy positivo, que empieza a integrarse ya de forma como completamente clara el eje de género, el eje de las mujeres, el eje de las poblaciones indígenas, que nos gustaría que fuera mayor integrado, pero acaban estando, y luego hay como una parte de indicadores que se definen como para medir la parte de si las medidas que estás teniendo en el territorio son eficaces o no, y luego otra cuestión que era muy fundamental en esos 59 indicadores creo que son el tema de cómo estás entregando el dinero desde el norte al sur global y facilitando esa transferencia y tecnología fundamental. De momento estos indicadores son provisionales, la idea es que trabajemos 2 años e intentemos incorporar algún indicador más, ¿no? Porque se hablaban de unos 100 indicadores, no hemos llegado al número y probablemente gran parte de este modo de proceder de lo miramos ahora y lo paralizamos y lo llevamos a 2 años, también tiene que ver con que en 2 años la cumbre será en Addis Abeba, en Etiopía, y para los africanos los temas de adaptación son claves, ¿no? Entonces quieren aprovechar también que están allí en su tierra para que esto sea uno de los mensajes importantes para la próxima COP32 de Addis Abeba. Y has mencionado que en Santa Marta en abril va a ser, ¿no?, la próxima reunión. 28-29 de abril. Eso es. Y aparte de Colombia, Panamá, España, ¿qué otros países van a estar, digamos, encabezando y qué objetivo se ha marcado para esa reunión? Es el primer encuentro, es el encuentro inicial donde lo que se va de alguna forma es marcar los principios, vamos a discutir qué tiene o qué no tiene que tener este acuerdo y si eso se consolida y son capaces de repetir un poco el esquema que hacemos en las COP, ¿no? Irse reuniendo de forma cíclica para ir dando contenido a esos principios y artículos iniciales que se planteen. Uno de los países que hay que señalar es Holanda, ¿vale? Porque Holanda va a ser la copresidencia junto a Colombia, es decir, en vez de tener una presidencia como tenemos habitualmente en las cumbres, pues este año ha sido Brasil, el que viene serán los australianos, aunque sea en suelo turco. El tratado ha decidido que es mejor tener una doble presidencia, de tal forma que alguien esté enclavado en lo que denominamos sur global o países no anexados y una presidencia que sea, bueno, pues más europea o más del norte global. Y además lo hace Holanda, que es un gobierno de derechas, aunque Holanda tiene una política, para ellos la política climática es considerada una política de Estado, cosa que no pasa en muchos territorios, incluido en nuestro país, y son quienes van a coprotagonizar. Junto con ellos, España ya ha anunciado que iría, Panamá, algunos países de lo que denominamos AILA, que es el conjunto de países latinoamericanos que han tenido gobiernos más progresistas en algún momento, no todos, y luego muchos países de Oceanía, todas esas pequeñas estados insulares y demás que siempre han estado muy del lado de la ambición. Pero todavía es pronto para saber cuántos países finalmente se vayan a sumar a la convocatoria, y sabemos que muchos compañeros de la sociedad civil están presionando en sus países para que sean muchos más los que vayan a Colombia en abril. Pues Javier, muchísimas gracias una vez más por tu trabajo, porque creo que os lo curráis muy bien. Y ya sabes, muchísimas gracias a vosotros. En cuanto haya más eventos, pues vamos a tirar de ti. Contamos contigo. Muchísimas gracias a vosotros, siempre un placer, y nada, os espero en abril para que hablemos de Colombia. Por supuesto que sí. Un abrazo. Un abrazo. Y ya estamos oyendo los zumbidos que vienen zumbando fuerte del Boscardón.
Buenas tardes, soy el Moscardón Verde. Ya os hablé la semana pasada del maltrato animal, que como podréis entender me preocupa especialmente. Y puse especial énfasis en las macrogranjas, que le cuestan la vida, si es que se puede llamar vida a lo que sufren, a 900 millones de cerdos, vacas y pollos al año en España, y no cuento los peces. Ya sé que no os dan ninguna pena, pero sí deberíais sentirla por vosotros. Animales también, cierto que unos más que otros, que también sois cruelmente maltratados por las macrogranjas, aunque no parecéis daros mucha cuenta. Aunque le llaman ganadería intensiva, en realidad son fábricas de carne cuyo objetivo es producir mucho, rápido y barato en beneficio de las empresas y con desprecio absoluto a los perjuicios que os causan y que son muchos. Podemos hablar de las grandes superficies deforestadas para producir maíz o soja para la alimentación de los animales y sus consecuencias cada vez más evidentes sobre el cambio climático, o de las ingentes cantidades de gas metano que generan los animales y sus detritus y que provocan el efecto invernadero, o de la transmisión a los humanos de enfermedades que hasta hace poco eran exclusivas de los animales, como la gripe aviar, o de que consumen el 80% de la producción de antibióticos, generando resistencias y dando origen a cepas bacterianas para las que no encontráis tratamiento y que provocan numerosas muertes al año. Pero los que sufren el maltrato más directo de las macrogranjas son sin duda los habitantes de las áreas cercanas a su emplazamiento. Con el engaño de proporcionarles abono para sus cultivos, esparcen los purines por el campo, que acaba quemado y estéril por la elevada concentración de nitritos que también acaban contaminando las aguas superficiales y los acuíferos. Os quejáis de la España que se vacía, pero ¿quién quiere vivir en un pueblo sin tierra cultivable, sin agua, con un olor insoportable y con un continuo tráfico de camiones? Y todo para que el 60% de esa carne se exporte a otros países. El beneficio para las empresas y la mierda, con perdón, para vosotros. Cierto que ya hay una importante lucha ciudadana en vuestra defensa, protagonizada por organizaciones ecologistas y agrupaciones vecinales. Hasta han conseguido parar el proyecto de Novielcas en Soria, donde pretendían montar una granja con 20.000 vacas. Pero como siempre, venciendo la resistencia de vuestros políticos, que solo ven su beneficio a corto plazo. Los gobiernos pensando en los ingresos por las exportaciones y los ayuntamientos en los impuestos que van a cobrar y en los puestos de trabajo que se prometen y que nunca compensan el daño que se está haciendo a la población afectada. Ya hay científicos que hablan de un colapso de la humanidad, y una de las causas es vuestro exagerado consumo de carne de producción industrial. Vais a tener que elegir entre seguir dejando que os maltraten o luchar por una vida mejor. Como ya voy siendo mayor, aún recuerdo cuando solo os comíais un pollo en Navidad y venía directamente del corral, y no envuelto en plástico y atiborrado de hormonas y antibióticos. ¡Qué tiempos! Hasta el próximo programa. Y ahora anunciamos las actividades más relevantes que se van a realizar en el Rincón Lento esta semana, que como ya sabéis está en la calle Marqués de Santillana 13, justo detrás de la cárcel. Todas las semanas, en distintos días y horarios, tenéis a vuestra disposición talleres de teatro con Manu, teatro infantil como para adultos, los lunes tenéis yoga con nines, los martes podéis participar en el coro de Esparto y las clases de biodanza de Marga. Esta tarde, a las 19 horas, se inaugura la exposición del pasillo Corro Lento de Esparto. No las perdáis. Mañana miércoles a las 6, una nueva sesión de Reiki. Y el jueves a las 19 horas, el Grupo de Escritura Creativa de la Biblioteca Provincial de Guadalajara presentará el libro Lazos Invisibles, relatos que conectan mundos. Es una actividad gratuita. El viernes podéis asistir a un ciclo de cine joven, actividad que es gratuito y organizada por jóvenes. Y el próximo fin de semana, los días 6, 7 y 8, el espacio del Rincón Lento estará cerrado. ¡Se van de puente! Toma ya. Y ya sabéis que según vuestra demanda se abrirá el taller de ñapeas y el pedido de libros. Y si queréis ampliar la información de cualquiera de estos eventos, en la página de Facebook del Rincón Lento encontraréis toda la información. ¿Y que no sabéis cuándo se ha celebrado el Black Friday o el Cyber Monday? Enhorabuena, tenéis oportunidad de pensar sobre vuestras necesidades reales y no sobre las impuestas. Y para todos vosotros, amigas de la Tierra, ha lanzado una web que se llama Alargascencia. Alargascencia es una web abierta y colaborativa que quiere impulsar una segunda vida a las cosas.
Trata de poner a disposición de todas las direcciones de más de 1.200 puntos de asistencia con el lema «Las cosas se arreglan». Apoyar a los comercios y talleres locales de reparación, alquiler o compra de segunda mano, dirigidas a alargar la vida de productos como ropa, aparatos electrónicos, electrodomésticos o muebles, entre otros objetos. Ya sabéis, www.alargascencia.org. Y ayer, 1 de diciembre, se ha presentado en Tarragona la campaña ¿Alargamos las nucleares? No, gracias. En la que han participado Greenpeace, Adenex, Ecologistas en Acción, y hoy, 2 de diciembre, se presenta en Barcelona. Y un tema de actualidad es la aparición del foco de peste porcina en Barcelona, una infección que puede llevar a grandes pérdidas al sector de la ganadería industrial porcina. Por ahora, China, Corea y Reino Unido acotan el bloqueo del porcino español solo a Barcelona, pero Taiwán, México y Japón han cerrado todas las importaciones de porcino procedentes de España. Y espérate que me acabo de perder. Solamente comentaros que la Plataforma para la Defensa de los Caminos Públicos y las Vías Pecuarias, junto con Ecologistas en Acción y la Federación Española de Montaña y Escalada, ya han convocado a la celebración del 6º día de las vías pecuarias y los caminos públicos, que será el 22 de marzo. Las organizaciones convocantes invitan a los grupos locales, asociaciones, clubes deportivos, centros educativos, fuerzas políticas e instituciones a marcar ese día, el 22 de marzo, en sus agendas, con el objetivo de la promoción y visibilidad de estas vías que permiten el uso y disfrute del medio natural, la práctica deportiva o la comunicación no motorizada entre personas y pueblos. Y cerramos el programa con el último single del grupo Vamos con Todo. El título del tema es El Gobernante. Y recordad, sed felices. El partirse y las mujeres, y de tanto servicio el juego lo perdió. Y dime tú a dónde va, y dime tú pero a dónde va, si el manicomio está abierto 24/7, si en el manicomio todo el mundo se mete. Nos ha puesto una norma y el que la cumpla tendrá consecuencias. Metedle caña que el pana está de bronca, y si se le cruza te hará una reverencia. Y dime tú a dónde va, y dime tú pero a dónde va, si el manicomio está abierto 24/7. Si en el manicomio todo el mundo se mete. El gobernante ha dicho que estamos expulsados porque los fugitivos la priva se han fumado.